Todos conocemos a alguien cercano que ha partido a causa de cáncer, algún compañero de trabajo, amigo, familiar. Yo misma he despedido a uno de mis hermanos hace solo 2 meses y nos consta que ellos han luchado mucho para lidiar con esta enfermedad y con ello hemos aprendido que sanar no solo se limita a la materia, al cuerpo, sino también al alma, y aunque ellos hayan partido, es muy probable que también hayan sanado a su propia manera, porque recordemos que el cuerpo es una morada temporal. Por otra parte, también sabemos que existen personas que han podido sanar de cáncer de manera milagrosa. Clínicamente lo llaman casos de remisión espontánea. Hoy estrenamos nuestro primer episodio de Medicina Funcional, que se titula El maravilloso camino a la sanación de cáncer, un testimonio de remisión espontánea. Soy Julieta Rubio y es un placer darle la bienvenida a una emisión más de Salud y Solución. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Muy bien, Julieta. ¿Y cómo están todos los que nos escuchan? Ojalá que todos los que nos escuchan estén maravillosamente de salud. Doctor, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Podría presentárnosla, por favor? Claro que sí, y con mucho gusto. Se trata de una paciente mía muy querida que le conocí hace 12 años y se llama Maravilla. Y como su nombre lo explica, es una maravilla. Así es que le conocí a Maravilla en mi oficina, que ella vino con un problema de cáncer de seno avanzado y estaba nerviosa, pues porque no pensaba que a lo mejor yo le iba a poder aceptar, porque ya visitó a algunos de sus doctores y estos doctores pues no le podían atender porque ella tenía miedo a la cirugía, a la quimioterapia y a la radiación. Así que vamos a pasar por una historia, la historia de Maravilla, y le vamos a empezar ahora. Maravilla, te presento a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Maravilla Delgadillo y bueno, aquí estoy. Gracias, Maravilla. Bienvenida por compartir generosamente tu testimonio, tu maravilloso testimonio de salud. Quisiera empezar con la típica pregunta. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste al escuchar el diagnóstico que te presentaron tus médicos? Oh, fue terrible. Primero porque yo no esperaba que me fueran a dar ese diagnóstico. Cáncer para mí es como no fumar, es decir, yo no fumaba, tampoco drogas, tampoco alcohol, o sea, llevo una vida muy normal, ¿no? En mi mente no estaba para nada la idea cáncer. Cuando el doctor me dio ese diagnóstico, estaba de espaldas, yo comprendo, estaba muy ocupado revisando mi expediente, de espaldas me dijo, oh, lo que me temía, tiene cáncer. Y dije, ¿qué? ¿Tiene cáncer? Así. Entonces fue un choque tremendo para mí. Mi esposo estaba conmigo y fue una sensación que nunca he vuelto a tener, en donde me sentí tan aterrada. Fue bueno, fue muy fuerte, no quiero poner demasiado drama, pero la verdad es que mi reacción fue querer correr, pero de dentro de mí misma. Y es algo que nunca había experimentado. No sentí como compasión en ese sentido del doctor, no se preocupe, todo va a estar bien. No es algo que realmente de manera consciente buscara, pero una parte mía, la parte probablemente primitiva, era la que estaba aterrada. Y yo no encontraba la manera de cómo ponerla bajo control. Es decir, para como consolarla, todo se sucedió rapidísimo. Lo único que alcancé a decir, excuse me, y corrí al baño y empecé a llorar. Y eso como que me empezó a liberar de lo que estaba pasando y mi mente empezó a funcionar porque mi mente se puso completamente en blanco. Y es algo muy interesante porque, como digo, no había tenido esa experiencia jamás. Entonces eso fue. Y alcancé a escuchar que mi esposo le dijo, ella tiene que operarse ya y tenemos que hacer la mastectomía. Dijo, bueno, ¿y qué tal si no se opera? ¿Qué pasa? 3-4 meses de vida nada más. Entonces dijo mi esposo, ¿cómo puede ser posible? Sí. Dijo, tiene ductal carcinoma stage 2. Entonces tenemos que operar ya. Esa fue la experiencia. Es obvio y clarísimo como nos lo manifiestas, porque todos en algún momento hemos experimentado algún momento que nos rebasa, pero un diagnóstico como el tuyo no es tan fácil de asimilar, mucho menos cuando hay tan poca delicadeza por parte del cuerpo médico para hablar contigo y podértelo manifestar, y creo que el doctor tiene algo que compartir en esta área que le corresponde a él. Al respecto, nos gustaría escucharlo, doctor. Primeramente, yo quiero decirte, Maravilla, que también los doctores somos humanos y también sentimos el dolor de nuestros pacientes. Y si vos viste ese doctor, que es más estuvo de espalda, entonces bien pudo ser que él se estaba cuidando demasiado
¿okay? Porque él no quería ni siquiera verte a los ojos para decirte que tienes cáncer, porque la palabra cáncer significa que te vas a morir. ¿Okay? Entonces, nomás la palabra ya te está quitando esperanza. Así es que muchos de nosotros no tenemos esa facilidad de poder tomar la mano y acompañarte en este viaje que vamos a emprender, tanto vos como pacientes y nosotros como doctores. Entonces sabemos uno de nosotros que tal vez no tenemos esa fortaleza, y de la única manera que nos podemos cuidar es demostrando una parte árida y seca y distante y terminante, en la cual te digo lo más pronto posible que tienes cáncer y de aquí me voy. Y de que de aquí te tienes que operar. Pero doctor, estamos de acuerdo con ello porque todos somos seres humanos, sean doctores o no. Ustedes también tienen que tener un paraguas, como lo menciona usted, para no morir cada vez que tienen que dar un diagnóstico con cuantos pacientes tengan, que tengan diagnósticos semejantes. Sin embargo, también es un grave error hablar de tiempo con un paciente. Me gustaría muchísimo escuchar el sentir de maravilla respecto a cuando alguien te determina tiempo de vida. ¿Qué significa tener 3 meses de vida en ese momento para ti? Y posteriormente me gustaría que el doctor también nos dijera qué se puede decir y por qué hablar de tiempo es realmente a nivel clínico incluso es bastante erróneo. Cuéntanos, María. Bueno, realmente en ese momento yo no creí, a pesar de que me pareció muy fuerte lo que dijo el doctor, muy determinante, me sentí tremendamente presionada, pero para mí el que da el tiempo es Dios. Y yo comprendo que la sabiduría de los doctores pueden, por su experiencia, pueden dar aproximaciones, todo eso, pero internamente esa parte profunda dentro de mí me dijo, no es cierto. No lo creas, pero aún así estaba el terror. Ok, en mi parte te digo, como dijiste maravilla, que nosotros tenemos estudios. Okay, si un cáncer está a este nivel y la paciente tiene esta edad y tiene estas enfermedades, además del cáncer, podemos, como quien dice, atribuir un número de cuándo te vas a ir y dependiendo de qué tratamiento lo vas a tomar. Ahora, eso sí es lo que nosotros tenemos, pero eso no es lo que yo aplico yo personalmente. Y acuérdense que yo respeto la opinión y la decisión de todos mis colegas y cada quien sabemos cómo vamos a hablar con nuestros pacientes. Pero en lo que yo te digo es que lo último que yo haría es designar un número de cuánto vas a vivir. Y te voy a dar un ejemplo. Y esto me pasó muy temprano, cuando era doctor muy joven y cuando todavía tenía mucho pelo. Pues tuve un paciente que estaba en el hospital también con un cáncer de seno muy avanzado y coincidió que vino conmigo un consultante que era un doctor oncólogo y naturalmente era mi paciente, pero el doctor era mayor que yo, así es que otorgué al doctor porque era mayor que yo únicamente. Entonces la paciente le preguntó, doctor, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Y el doctor le dijo muy seriamente, si tomas el tratamiento, pues tal vez 2 años. Y si no tomas el tratamiento, unos 6 meses. Y como ya te dije, él le dijo y se fue, porque fue una pregunta directa y fue una contestación directa, pero no una que él hubiera querido decir tampoco. Porque yo le vi la cara, okay. Él no quiso decir eso, pero científicamente ella le preguntó un número y él le dio. Entonces él se fue inmediatamente después que dijo eso y nomás me quedé yo con el paciente. Entonces ella estaba muy preocupada, muy ansiosa, le temblaban los labios y quería llorar. Entonces me preguntó a mí, ¿está de acuerdo con el doctor de que ese es el tiempo que tengo de vida? Yo digo, la verdad, no te puedo decir eso porque eso solamente lo sabe Dios. Así es. Eso. Así y yo es. le digo, ¿cómo me aseguras? Le pregunté, ¿cómo me aseguras que mañana yo te voy a venir a visitar? ¿Y cómo me aseguras que el doctor que te vio va a venir mañana a visitarte? ¿Me puedes asegurar eso? Y ella me dijo que no. Para hacerte la historia corta, el doctor acababa de comprarse una moto y se va a visitar a su mamá. Y el freeway, el foothill que le acababan de empezar, se abrió reciente, pues él tuvo un accidente en la noche y nadie le vio. Así es que cuando le encontraron, pues él ya estaba muerto. Lamentablemente. Entonces, qué coincidencia que tuvimos esa conversación a la noche antes. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que nosotros como humanos no manejamos la muerte. La muerte, yo no tomé un curso de muerte, yo nomás tomé los cursos de la vida. Yo me dedico a la vida. A sanar. La muerte no es mi departamento, no es mi especialidad. Así que eso le dejo a otra persona y en este caso le dejo a Dios.
Buenísima respuesta, doctor, y lamento mucho la anécdota de este médico. Maravilla, excelente entrada para saber cómo es que vienes a dar y a conocer al doctor Francisco Jiménez. Bien, mira, anteriormente a eso, mi hermano era médico. Le comparto a mi hermano, mi esposo me presionaba y me decía, tienes que hablar con tu hermano, y tienes que hablar con tu hermano, díselo, compárteselo. Le llamo un sábado, finalmente ya está sabiendo el diagnóstico, y mi hermano me dice, oh, ¿cómo puede ser posible? Oh, ¿qué tal? Oh, wow. Se sorprendió, pero sentí que se estaba controlando. Entonces me dijo, Maravilla, ¿cuál es el problema? Pero es que mira, estamos perdiendo las propiedades, la caída del mercado, todo eso, ¿no? Entonces le dije, y no tengo la aseguranza para poder afrontar todo esto. Me dijo, mira, tú te vienes para acá, nosotros tus hermanos te vamos a apoyar y te haces la mastectomía y sigues las quimio y todo eso. Le dije, es que yo no puedo hacer eso. Dije, es que yo no lo siento, no quiero hacerlo. Dijo, Maravilla, ¿qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer, pero no puedo hacer eso. Le dije, déjame pensarlo. Entonces me dijo, ok. Le dije, por favor, no lo compartas con nadie, menos con mi mamá. Y así quedó. Entonces, ese sábado, en la mañana que yo hablé con él a su consultorio, en la noche ellos tuvieron una reunión con mi mamá y mi familia. Y al día siguiente, domingo 10 de mayo, mi hermano Amarit ya no despertó. Murió en la noche de un ataque al corazón fulminante, el doctor. Lo siento. Gracias. Y entonces fue todo ese llanto que yo acumulé por tanto tiempo, de pronto en experiencias que me decía, situaciones que pasaban, cosas así, y de pronto me decía, es que ahorita no tengo tiempo, porque tengo que atender esto, tengo que atender lo otro, tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces, todo eso que estaba muy interno, muy guardado, de pronto con el desbalance hormonal del cáncer que se me había diagnosticado, se abrieron las compuertas de la presa. Claro. Y aparte de eso, mi hermano que fallece, entonces fue como que, oh my God, fue algo muy difícil, muy duro, y en donde yo me empecé a ver reaccionando de formas que no estaba acostumbrada. Entonces, no fue como que me volví loca, no, pero sí lloraba mucho y era fuerte el dolor, o sea, la pérdida de mi hermano, y lo intensificaba, yo creo, mi situación hormonal. Y entonces, yo paré los estudios que me estaban haciendo, ¿cómo se le llama? Como tomografías y todo eso, y los detuve y dije, no voy a seguir porque eso puede esperar y el funeral de mi hermano no. Y entonces viajé a México. Mi hermano le había contado a mi hermana la mayor, entonces me sorprendí con eso. Entonces dije, ok, eso nada más mantén el secreto por lo pronto y no hay necesidad de que los demás se enteren. Pero entonces tengo pues muchos contactos en Chihuahua, obviamente, donde soy. Y entonces lo que sucedió fue que fui a ver a una turista famoso allá, que anteriormente yo ya había ido con él varias veces y aprendí a hacerme enemas de café, a hacerme enemas diferentes y a tener un enfoque diferente pues para mi salud, ¿no? Y entonces me consultó y bueno, me dio todo un programa a seguir, ¿no? Y me pareció muy razonable. Y entonces despertó esa parte que estaba dormida en mí con respecto al naturismo. Entonces cuando regresé otra vez a Estados Unidos, supe lo que tenía que hacer y entré de pleno en el internet buscando información y encontré muchísima información como la receta del padre Romano, la clínica Gerson, la terapia Gerson. No podía pagar esa terapia, por ejemplo, pero sí fui a Tijuana y en una clínica en Tijuana, el CPAC, me hicieron terapias de quelación, limpiando mi sangre, venas, arterias, todo eso. Me dieron todo un protocolo, doctores, con respecto al cáncer, y lo más sorprendente es que mis marcadores de cáncer salían muy por debajo de lo normal, pero como tenía el resultado de la biopsia, fue como el doctor me creía que lo tenía. Y aquí viene lo interesante. El doctor me dijo qué estaba haciendo antes de que esto pasara. ¿Recuerda su vida antes del cáncer? 4 meses antes, 5, 6, ¿qué recuerda? Y le dije, empecé a tomar unas pastillas que un ginecólogo le recomendó a una amiga mía, que tienen compuestos concentrados fuertes de soya, para que me pudieran estabilizar la menopausia, es decir, la premenopausia, que mi hermano me había dicho que era por eso, anteriormente, que era lo que me estaba pasando. Pero olvidé comentar que antes de todo este diagnóstico de cáncer, yo ya
ya tenía como 1 año y medio, casi 2, que había empezado a tomar esas pastillas porque le llamé a mi hermano y le dije al doctor, fíjate que me estoy sintiendo ansiosa, me estoy sintiendo preocupada, como que de pronto me quiero quedar más tiempo en la cama, estoy haciendo cosas que antes no hacía y mi estado de ánimo es como un poco de depresión y me siento como que es mucho lo que estoy manejando en mi vida y esa no soy yo. ¿Qué piensas? Y me dijo, maravilla, pues estás ya en la premenopausia y hay un desbalance y todo eso. Vente y te voy a dar hormonas, me dijo. Y yo le dije, oh no, hormonas olvídate. No quiero nada sintético, nada de ese tipo de cosas porque parece ser que generan cáncer. Bueno, esa es la idea que yo tenía en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando le comparto al doctor, le digo, mi amiga me dijo, maravilla, el ginecólogo que ves aquí cuando vienes me recomendó estas pastillas que se venden sin receta médica. Entonces, a mí me han caído excelentemente bien. También estaba yo como muy llorona y muy preocupada y todo eso. Las empecé a tomar y haz de cuenta que estable otra vez. No, le dije, pues dame el nombre. Eso total de que ya me dio la información y las empecé a tomar y dije yo, ya volví, aquí estoy, tranquila, lista para afrontar lo que viniera, o sea, segura, como me sentía yo en ese entonces, ¿no? Entonces me encantó, pero empecé a notar que como al tercer mes, 3 meses y medio, algo así, yo checaba mis senos, empecé a notar una bolita, y entonces dije, ¿qué es esto? Dije, ok, solo le di un poco más de tiempo, pero luego como a los 4 meses dije yo, ¿qué estoy haciendo diferente a lo que hacía antes? ¿De dónde creo que pudo haber venido esta bolita como posible causa, no? Entonces dije, las pastillas. Entonces las paré y entonces fui a México y me dijeron que tenía un fibroadenoma, que no me preocupara, que era benigno, que no sé qué, con los estudios que me hicieron. Entonces el tiempo pasó y empezó a arderme el seno, ¿no? Y me decían, no te preocupes, el cáncer no duele, no tienes nada. Pero entonces ya me empecé a hacer estudios y entonces fue donde salió esa situación. Me fui a Tijuana y ahí en esa clínica empezaron a hacerme ese tipo de tratamientos y células de bovino, de embrión y el Oxy, la bebida Oxy especial, para cáncer también, y encontré gente de todas partes del mundo que estaban tratándose por diferentes enfermedades. Entonces fue muy diferente la experiencia. Me pusieron también inyecciones de B17, que es del hueso de chabacano, es como cianuro, pero en cantidades muy mínimas, con tremendos resultados para cáncer. Total de que estuve muy bien por un tiempo, pero ya después de que sería como 3 meses ya no podía continuar yo con los tratamientos. Era caro estar en la clínica y todo eso, ¿no? En el lugar donde me hospedaba junto con mi esposo. Y ya después de ahí en adelante seguí con tratamientos alternativos. No me respondiste cómo es que llegaste con el doctor Jiménez. Sí, quería dar el antecedente. Okay. ¿Eso fue antes que llegaras con él? Sí, por supuesto. Sí, por eso fue como empezó mi vida de ahí, de una vez del diagnóstico, que fue lo que pasó. Pero también lo que se me comentó es que, y yo no tengo certeza de esto, porque pues no soy científica o doctora, pero el doctor me dijo que las altas concentraciones de soya, como son estrógenos pues vegetales, ¿verdad? El cáncer que mi cuerpo probablemente podría haber peleado, lo alimenté con las concentraciones de soya. Yo no sé si esto es verdad. Anteriormente mi esposo había ido a una feria de salud y había estado en una conferencia de ese tipo que escuchó y me había dicho, yo dejé de tomar leche y estaba tomando soya, y entonces me había dicho, no tomes soya porque lo que yo escuché parece ser que no es muy recomendable. Entonces pues yo dejé de tomarlo, pero las pastillas sí las tomé. Entonces bueno, eso fue el diagnóstico del doctor, eso fue lo que sucedió, porque me decía, y es que yo la veo, me decía, y es que usted no parece en ningún sentido. Inclusive cuando me vio el pecho y me examinó el otro y todo, me dijo, es que no parece porque usted está muy fuerte, y tiene mucha energía y tiene muchos deseos de vivir y está muy vivaracha. Pero bueno, eso fue. Y tenías, como mencionas, muchísimas buenos hábitos y buen estilo de vida. Aparte, ¿no? Ejercicio, meditación, definitivamente, el pensar positivo, afirmaciones, el estar en paz conmigo y con los demás. Trabajé mi infancia, situaciones de ese tipo donde yo consideraba que vivía una vida tranquila, ¿no? Ahorita regresamos a que nos cuentes cómo es que llegaste con el doctor Jiménez, pero sí, quiero preguntarle, doctor, porque estamos oyendo el testimonio de Maravilla y lo que es el ejemplo de muchas
muchas personas, porque la gente piensa que solo las personas que tienen malos hábitos, las personas que fuman, etcétera, etcétera, son las únicas que se enferman con cáncer. Desgraciadamente hay muchas personas con un maravilloso y saludable estilo de vida y termina con un diagnóstico de cáncer. Hay diferentes razones por las que ocurre la presencia del cáncer, doctor. ¿Cuáles son ellas? Bueno, primeramente, el no tener una vida sana, eso absolutamente va a hacer que sea más fácil que el cáncer pueda entrar a tu cuerpo. Dije entrar, pero esa no es la palabra, porque la verdad es que el cáncer no entra. Se activa. El cáncer se produce de tus propias células, para que más o menos tengas una idea. Cada célula tiene un tiempo donde vive y donde muere, y está regida por el cuerpo. Eso le llamamos apoptosis. Entonces, por ejemplo, una célula de sangre, glóbulo rojo, dura aproximadamente 3 meses. En 3 meses, esa célula tiene que hacer su función y se tiene que ir, se tiene que morir por medio de este procedimiento que se llama apoptosis. O sea que la célula se muere para que la médula ósea produzca nuevas células y se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, el cáncer de sangre, como una leucemia, por ejemplo, ocurre cuando una célula que debe morir a los 3 meses no se muere. Entonces, si no se muere, ya es como quien dice una célula que no está obedeciéndole al cuerpo. Es una célula que está haciendo lo que quiere. Y como está haciendo lo que quiere, pues va a aumentar de tamaño, se va a reproducir a la velocidad que quiera y ahí está la anormalidad. ¿Okay? Entonces, ese es el cáncer. El cáncer está producido por nosotros mismos, por algo que lo empezó. Y como ya hablamos, uno es parte de dieta, partes del peso, a base de la soya, que se me hizo interesante, porque el estrógeno, la hormona principal de la mujer, pues es carcinogénica. Okay, el estrógeno está dividido en 2, 1, 2 y 3. Así es que 2 de ellos no son tan malos. Es más, uno es preventivo. El estriol es un estrógeno preventivo, o sea que ese te ayuda, ese pelea el cáncer, pero el problema de ese es que es muy débil. El estrón, que es el cáncer más poderoso, ese es el que te puede causar el cáncer. Y el estradiol pues está en la mitad. Entonces es obvio que cuando estás joven necesitas las 3, y cuando ya llegas a la menopausia pues van a haber ciertos cambios, y dependiendo de tu dieta, de tu actividad, de tu estado mental, entonces una forma del estrógeno, que es el estrón, se va a reproducir más, y eso va a ser el cual te puede causar tumores que se pueden ser malignos en cualquier parte del sistema orgánico femenino. Así es que la soya pues produce estrógeno. Okay. Y como ya te dije, el estrógeno es carcinogénico. Entonces, si es que estás tomando leche de soya, pues le estás dando de comer a células cancerosas. Y no crean que nosotros los hombres nos salvamos, porque nosotros también producimos estrógeno. Así es que yo no aconsejo a la leche de soya, porque especialmente si hay una persona obesa o semiobesa, o que tiene mucha pancita, obesidad centrípeta, como le llamamos nosotros, pues eso ya me está dando el punto de que hay demasiado estrógeno. Hay un exceso de estrógeno en el cuerpo que le va a afectar a esa persona. Ahora ponte que tenga otros problemas, como imagínate que fume, o que trabaje en un lugar donde esté expuesta a químicos, y donde ponte que esté en un matrimonio no tan feliz, entonces sobre eso esté infeliz. Ya habíamos hablado mucho de la ansiedad, de la depresión y la tiroides. Y acuérdate que la tiroides maneja a las demás hormonas. Entonces ves que todo está conectado, es como un tren. Entonces no es únicamente el hecho de que estés viviendo mal, o que estés obesa, o que estés fumando o tomando drogas, que va a tomar función en la evolución del cáncer. También es tu genética, y ahí está todo. Hay personas que puede ser que tengan cáncer, pero no se van a morir del cáncer, porque su genética no la permite. Okay, ahora si a esa persona le pones en un lugar negativo, ¿te acuerdas cuando hablamos del aparato simpático y el parasimpático? Igual, entonces ponte que una persona esté sumamente negativa, o ahora, fíjate que estamos pensando mucho en el COVID, de todos andamos ansiosos, deprimidos, tristes, enojados, pues obviamente que vamos a estimular a este sistema simpático, que no es conducente para protegerte contra el cáncer. Así como ya viste, hay mucho que influye para que
que empieces con un tumor de cáncer. Y algo muy curioso que querías que sepa, y te hago acuerdo, maravilla, es que el cáncer puede empezar 20 años antes de que tengas el diagnóstico. O sea, que no creas que es un cáncer que ocurre de un día para el otro. Sí, 4 meses antes, exacto. No es. Ese cáncer ya estuvo ahí. ¿Okay? Entonces, hubo un desequilibrio en el cual tu cuerpo no lo pudo atacar, no lo pudo prevenir, y por eso desarrolló. ¿Qué te parece? Muy bien, doctor. Quería acotar una situación. El cáncer no es la causa, sino es el síntoma. Y hemos hablado de que somos seres integrales. Y hablando ahorita con Maravilla, que pues, obviamente estamos grabando y es un audio, nadie la ve, pero es una persona bastante estética, es bastante esbelta. No hay síntoma absoluto para nada de obesidad, ni mucho menos. Me gustaría entender también qué estaba ocurriendo en el contexto de tu vida en aquella época. Porque también, hablando de esto, de que hay señales, y el cáncer también viene a marcar una señal de que algo no está funcionando, de que algo no está bien. El doctor acaba de hablar acerca del estrés. El estrés está generando o está siendo la gran puerta que de pronto en muchos casos se está abriendo a esta enfermedad del cáncer. ¿Qué estaba pasando contigo, Maravilla, en aquel entonces cuando se te diagnosticó esta enfermedad? Pues yo pensé que estaba llevando una vida tranquila, pero mi esposo empezó a fincar casas, quería vivir esa experiencia después de un negocio que había vendido, donde yo le había apoyado, y todo iba muy bien por un tiempo, pero luego probablemente la caída del mercado empezó a crear pues que obviamente las propiedades, las casas, que ya eran 3, y que eran casas, como en inglés les llamas custom homes. Sí, casas como, pues casas muy bien hechas, tenían pisos de madera, granito en las cocinas, o sea, eran casas preciosas, ¿no? El precio por el que se pensaba que se iban a vender, pues definitivamente no iba a ser ese, si iban a ser 350,000, 400,000, el precio en el que probablemente se había bajado iban a ser como 100,000, pero la deuda que teníamos con los bancos y con el interés, y eso fue bastante difícil. El deber el dinero y no poder pagarlo, ¿no? Y finalmente las casas se fueron, las dejamos ir, se perdieron, y bueno, eso fue un poco difícil porque estábamos tratando de armar como un colchoncito para el futuro, ¿no? Claro. En ese sentido, pero no creo problemas en mi matrimonio, ni conscientemente en mí, de que me pudiera el perder el dinero. O sea, pienso que el dinero es importante para usarse, pero no es algo que me apasione a tal grado, me explico, de que hubiera creado de manera consciente, pues, algo, todo un drama, pues, en mí en ese sentido, pero fue difícil esa parte, esa presión. Probablemente eso fue lo que yo podría decir que fue lo que bajó mis defensas tremendamente. Un grado de estrés extremo. Yeah. Exactamente lo que te iba a decir. Sabes que el estrés de la manera que se ve ahora es para mí número uno, porque obviamente que te va a afectar a todo el cuerpo. Yo sé que fumar es malo, pero no controlar un estrés como el que vos tuviste, eso absolutamente, que te va a afectar. Como somos parte integral, que me dijiste, no somos compartimentos, obviamente que te afectó, maravilla. Sí. Okay, si es que hay alguna causa, porque ves que tu matrimonio no se fue, y eso es increíble, porque acuérdate que donde hay problemas económicos, pues facilito siguen los problemas maritales, ¿no? O familiares. Familiares, maritales. Pero el hecho estuvo que parece que vos tuviste muy buen matrimonio. Sí. Y tuviste un apoyo tremendo, y vos le diste apoyo a tu marido. Definitivo. Y entonces eran los dos contra el mundo. Pero el caso está que te afectó mucho a ti. Y creo que tu esposo también tuvo cáncer, ¿no? Sí, también, y también tuvo de pronto un día salió temprano y a los 5 minutos regresó y me dice, Maravilla, estoy viendo doble. ¿Cómo que estás viendo doble? Entonces tuvo problemas, o sea, cómo se fue manifestando, de manera consciente lo estábamos sobrellevando, y ¿sabes qué? Pues vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque bueno, hicimos todo lo que pudimos, y claro, si las cosas se están presentando de esa manera es que obviamente no tenemos el control. Dios es el que nos guía y seguimos adelante. Sin embargo, internamente yo estaba sufriéndolo, yo creo, a mi manera, y él también. Doble visión y aparte de la doble visión, también confusión visual le diagnosticaron. Wow. O sea, se fueron siguiendo una serie de problemas físicos muy interesantes.
que venían de allá. Evidentemente estamos viendo que la manifestación del cáncer nos está hablando, es una gran señal que nos está avisando que hay un desequilibrio, ya se trate de manera física, ya se trate de manera mental, de manera emocional. Como paréntesis quiero señalar que el doctor ha manifestado mucho su preocupación por lo que se está viviendo actualmente ya casi 2 años en medio de pandemia y que avecina que vengan bastantes manifestaciones de cáncer sin importar las edades, sin importar mucho también el estilo de vida, si no hay un manejo adecuado del estrés y de este equilibrio tan importante que es esta parte integral de lo que somos, ¿no? Doctor, ¿quería agregar algo? Pues ya que estamos hablando del estrés, me hiciste acuerdo que tu esposo también tuvo cáncer. Sí. Él desde joven, desde niño tenía problemas con el hígado. Interesantemente, tal vez era la parte más débil, ¿no? Porque con el paso de los años le diagnosticaron cáncer de hígado y entonces falleció de eso. A la par que tú tenías el diagnóstico de él vino mucho más tarde. Muchos años después. Sí, él apenas tiene 4 años y medio que falleció y probablemente un año y medio antes de que falleciera fue cuando tuvo el diagnóstico, pero no sufrió de dolores fuertes o cosas de ese tipo. Afortunadamente. Gracias a Dios, y dijo, no, yo no quiero quimio, no quiero nada, quiero así tal como estoy. Seguimos con alternativas, es medicina alternativa lo mejor que se pueda y estoy listo. Así me lo dijo. Muy bien, qué bueno que menciona lo de la quimioterapia, porque nosotros queremos mencionar que hay herramientas diversas para atender una patología, una enfermedad tan delicada como es el cáncer. Y también hemos descubierto que hay alternativas más allá de la quimioterapia que también han ayudado a sanar un cáncer. El testimonio es el tuyo, por supuesto. ¿Por qué decidiste tomar un camino alternativo y no la quimioterapia? Acompáñanos en nuestra próxima emisión a conocer más sobre el camino de sanación de cáncer de mama de Maravilla Delgadillo, un testimonio de remisión espontánea.